Hoy vamos a hablar de cómo tener tiempo para todo, pero definiendo primero cuál es tu todo, porque no tiene por qué ser el mismo todo que para todos. Así que quédate y te lo vamos a contar. Antes de eso, quiero recordarte que tengo una newsletter. Puedes suscribirte gratuitamente a ella en lamujermaravillosa.substack.com, en tu navegador, gratuitamente. Además, desde ahí te voy a contar todos los eventos en vivo que voy a hacer próximamente, donde me encantaría contar contigo. Y ahora sí, hablamos de cómo tener tiempo para todo, para tu todo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de La Mujer Maravillosa. Estoy aquí con Patri, psicóloga, la maravillosa Patri, y hemos grabado un podcast muy bonito sobre los valores, sobre cómo los valores nos ayudan a identificar quiénes somos y qué es importante para nosotros. Y antes de que escuches este episodio, donde vamos a hablar sobre cómo tener tiempo para todo, creo que es interesante que escuches el anterior porque ya está publicado. Así que ahora vamos a hablar de cómo tener tiempo para todo y sobre todo qué es ese todo. Y lo hacemos con Patri porque acaba de publicar un libro que se llama Cómo tener tiempo para todo, y es que a ti te preguntan mucho cómo llegas a todo y qué contestas. Bueno, pues llego a todo porque renuncio a mucho y porque la gente ve en casa a través de las redes sociales lo que hago, pero la gente no ve lo que no hago. La gente cree que lo que yo hago va acompañado de todo lo que ellas hacen. Por ejemplo, me ven viajando a Madrid, viniendo a hacer un podcast, yendo a las funciones, haciendo ejercicio, cocinando en casa, pero no se dan cuenta que mis niños ya son mayores y son independientes y que ellas puede ser que estén atendiendo en casa a los niños, o que yo ya no tengo una abuela a la que atender porque falleció y antes sí la tenía, o no ven, por ejemplo, que tengo ayuda en casa y que igual ellas dicen, pero ¿cómo le da tiempo a esto? Y luego poner lavadoras, el que hace las lavadoras en casa es mi marido. Entonces, claro, tú juntas todo lo que tú haces y viendo un poco lo que hago yo y dicen, esta mujer cómo lo consigue. Y con esto quiero mandar un mensaje para que la gente deje de compararse tanto en redes sociales con otras personas, porque lo que vemos en redes es el show de Truman. O sea, tú ves una ficción, tú ves el instante de la vida de una persona, de repente tú ves la imagen de una mujer maravillosa con 3 hijos perfectamente peinados, vestidos iguales, un marido embelesado que la mira enamorado y tú piensas que esa mujer lo tiene todo, que esa mujer es buena madre, que tiene un feeling con sus niños increíbles, que seguramente que educa con serenidad, que come de forma saludable, que hace ejercicio, que hace el amor mañana, tarde y noche con su marido. Y detrás de esa foto no tenemos ni idea de lo que hay. Igual detrás de esa foto hay un marido que está hasta las narices de posar y 3 niños que no quieren ver una cámara más en su vida. Entonces, por favor, dejemos de compararnos porque no es nuestra referencia, no es nuestra realidad. Igual que nunca nos hemos comparado con querer ser, no sé, Meryl Streep o cualquier otra actriz, porque sabemos que es una película lo que estamos viendo, pues en las redes pasa lo mismo. Lo que ven en redes no es real, o es el instante de un momento real de una vida, pero que no contempla toda una vida. Entonces, a mí me da tiempo para todo porque tengo elegido el todo. Mi todo es mi trabajo, mi todo es divulgar. Para poder tanto tiempo, para poder tener tiempo para divulgar, renuncié a la consulta. O sea, la única manera de tener tiempo para todo es hacer renuncias y que tu todo sea un todito. O sea, tú necesitas tener un todo mucho más pequeño. Y para que mi todo, que sea dar conferencias, estar en el teatro, divulgar, quepa y me dé tiempo al autocuidado, que para mí el autocuidado es correr y comer de manera saludable, cocinar en casa, no es más, y descansar cuando puedo, he tenido que renunciar a no ver pacientes. Hace 4 años decidí renunciar, igual que tú, por ejemplo, estás haciendo una renuncia en tu vida, cambiando una cosa por otra, ¿no? Hay un momento en el que tienes que decir adiós a una parte de tu vida porque te vas a involucrar más con otra, porque las dos no caben. Exactamente. Si quisiera meter las dos, yo andaría enferma, estaría enferma con alguna enfermedad física Claro. o mental. Exacto, puedes durante un tiempo Claro. en En el que vas soltando para coger, ¿no? Justamente. Y luego ya coges una diana y te tienes que agarrar a ella. Sí, exacto. Una diana, no una liana. Una liana. Además, coger una diana también y dar... En el blanco de la diana, exacto. Tienes que al final marcarte un objetivo, como en la Exacto. diana. Sí, efectivamente, tienes que soltar y sobre todo definir tu todo. Y aquí yo os recomiendo que escuchéis el podcast anterior que hemos grabado sobre los valores, porque yo creo que es muy importante para definir tu todo o tu todito, saber cuáles son tus valores, que al final van a ser los que son más coherentes con ese todo, ¿no? Claro, yo creo que para elegir el todo tienes que tener claro tus valores. El todo de cada uno es muy personal y los valores también. Y si
tú tienes un día con 24 horas y tienes unas horas de trabajo determinadas y sabes que tienes que dormir otras tantas horas porque a nivel de salud mental y física es fundamental que tú duermas entre 7 y 8 horas. Y además tienes que dedicar un tiempo a comer, desayunar y cenar y a practicar ejercicio porque también es fundamental para tu salud mental, está claro que no te queda mucho más tiempo. Entonces tienes que decidir a qué dedicas ese tiempo. Es un tiempo en familia, es un tiempo a jugar con tus hijos, a hablar con tus hijos, a hablar con tu pareja, a pasear con tu pareja, a ir a ver a tu madre, a pasear con tu perro. O sea, no quieras meter ahí, me apunto a Tai Chi y ahora claqué o a un juego de cartas o a una nueva o al pole dance porque no cabe Exacto. si quieres hacer lo otro. Totalmente. Y además en tu libro dices que si ahora mismo nos regalaran un bonus de 3 horas al día, no tendríamos más tiempo, No, porque la acabaríamos llenaríamos, llenándolo con la cosas. llenaríamos, sí, porque la gente no sabe estar tranquila en casa, la gente siente culpa. Si, sobre todo una mujer si se sienta un rato en el sillón, de repente dice, ¿qué hago aquí perdiendo el tiempo? Si tengo todavía la lavadora, la secadora y tengo que preparar las mochilas de los niños y la cena, o sea, tú interpretas el descanso como una pérdida de tiempo, cuando tu cerebro y tu cuerpo necesitan realmente el descanso, sobre todo el cerebro, porque el cerebro hoy en día sufre un desgaste a nivel de concentración y atención altísimo, bombardeado todo el día con tanta información en el ordenador, en la tablet, en las redes sociales, el cerebro está cansado, necesita que durante 10-15 minutos no hacer nada. Pero cuando tú dices no hacer nada, enseguida te preguntan, pero cuando no hago nada puedo estar haciendo, ¿qué parte no entiendes? Claro. Nada es nada, Exacto. que te estés quieta, que nada, que mires las musarañas, Claro. que no pasa nada. Sí, sí, Y nada. eso cuesta mucho porque Totalmente. vivimos en este término, una palabra que odio, que es la productividad. Totalmente. Claro, 15 minutos sin hacer nada es falta de productividad. Nada o nada productivo. Sí, exacto. Entonces es como, ¿qué hago aquí que me está dando algo? Sí, El día sí. que uno aprende a vivir y puede descansar ese tiempo sin culpa, le ha ganado mucha serenidad a la vida. Totalmente. La fotógrafa Mina Barrio, que pasó por el podcast, ella reivindica los hobbies de vaga, porque son hobbies en los que sí que estás haciendo cosas, pero no con un fin para hacer algo ni que sean Claro, productivos. exacto. Y realmente Pero yo no se lo veo siente de vaga, inspirada. lo veo de inteligente. Sí, para mí también. Claro. Y además hay un estudio que leí hace tiempo que decía que estas personas que durante el fin de semana se ven como con la necesidad de rellenarlo de un montón de cosas para tener la sensación de que han hecho algo y van desde un vermú a un museo, después del museo se van a un cine y luego empalman con una cena y un espectáculo y es como ¡guau! ¿Cuántas cosas he hecho? Pues resulta que física y mentalmente están mucho más agotadas que la persona que se queda en su casa a ver 3 capítulos de una serie con el pijama y la manta en el sillón, sin hacer nada, sin tener que pensar, o se dedican 3 horas a leer o a pasear tranquilamente a su perro. Esa gente descansa mucho más y repara mucho más todo el daño que sufrimos durante la semana, que tenemos un desgaste a nivel mental y físico altísimo. Totalmente. ¿Y qué crees que viene antes? ¿Llenar todas esas agendas de planes y eso es lo que te provoca luego esa especie de hastío? ¿O que el propio hastío te lleva a llenar las agendas de planes? Las dos cosas, pues depende un poco de lo que le hayan vendido a la persona y del grupo de amigos que tengas y, ¿no? Depende, si a ti lo que te están vendiendo es que tienes que tener una vida ocupada y hacer muchas cosas porque eso es lo cool y eso es súper divertido y así eres como más interesante porque no te pierdes nada con este FOMO del fear of missing out, no te vayas a perder nada de nada, pues entonces eso lo que te va a llevar luego es a tener mucha ansiedad y falta de descanso. Y si lo que tienes es como una... bueno, pues como esa tristeza de una vida vacía y no buscas más que hacer un montón de cosas para rellenarla en lugar de hacer una pequeña introspección a ver por qué te sientes tan vacío, pues será al revés, ¿no? Sí, total. Es que eso me pasó a mí personalmente. O sea, yo estuve en una época de mi vida en la que, pues eso, rellenaba cosas por hacer y cada vez me sentía peor. Porque intentaba buscar en esas cosas externas estímulos agradables o que me hicieran sentir emociones positivas y realmente no solo no las conseguía, sino que luego me sentía peor porque digo, estoy haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer y aún así no me termino de sentir bien. Y Claro, sí que es porque... verdad que he visto que con el tiempo hay una cosa mucho más interna, ¿no? Que cuando Sí. la cosa interna está como más protegida, te da un poco más igual que hagas o no hagas, Sí, ¿no? sí. Yo creo que eso que tú estabas haciendo para mí es un falso autocuidado, ¿no? Te dicen que tienes que ir a yoga, que tienes que hacer respiración, que tienes que ir a dar una vuelta con amigas, a echarte unas risas, salir y... porque así
pero si tú realmente por dentro no estás bien, da igual todo lo que montes en el árbol de Navidad, que si el árbol de Navidad está por dentro podrido, el árbol se va a romper. Entonces ya le puedes poner borlas o guirnaldas o lo que sea que no va a quedar bonito. Entonces tú por dentro tienes que ver si tú estás en equilibrio, si estás en la vida que deseas estar, en el trabajo que deseas estar, si lo que estás haciendo cuando llegas a casa te reconforta o necesitas una huida. Es que tenemos un montón de síntomas para darnos cuenta. O sea, esta gente que dice, ¡buah, qué ganas que llegue el fin de semana, no puedo más! Oye, algo va mal. Si tú estás deseando de lunes a viernes y luego el viernes que llegue el fin de semana, si tú dices, tengo ganas de que llegue el fin de porque vamos a ir a correr, bien. Pero el fin de para huir de los otros 5 días es distinto. O sea, cuando tú estás en tu vida huyendo de algo, algo está mal. Y tenemos que hacérnoslo mirar, pero la gente no se para a mirar de qué estoy huyendo. Porque como encuentre la respuesta y no sepa qué hacer con ella, Exacto. o porque no me atrevo a salir de mi zona confortable, no me atrevo a tomar decisiones, luego me da miedo, más vale malo conocido que bueno por conocer, y la gente se queda ahí y sigo escapando, pero cuando miro para atrás digo, pero si llevo la mitad del partido perdido y no consigo avanzar, ¿no? Entonces Exacto. hay que hacer una revisión. Sí, no solo es saber qué es a lo mejor lo que te preocupa o lo que en este momento no está bien, sino hacerte responsable y tomar la decisión, ¿no? Sí. Porque muchas veces siempre estamos como responsabilizando a, no, es que mi jefe, no, es que mi Ya. pareja, no, es que mi familia, no, es que mis amigos. A lo mejor uno también tiene que ser responsable de decir, no, es que aquí ya no es mi sitio, Sí, ¿no? sí. Sí, yo escribí hace tiempo un libro y se llamaba Cuenta contigo, porque esto era un problema en la consulta típico. Yo veía que la gente llegaba sentada y es mi marido y mi jefe y mi trabajo, y yo decía, espérate, ¿y tú dónde estás en esta ecuación? Porque parece que seas una marioneta del sistema. Cuando tú eres una marioneta del sistema y dejas la responsabilidad de tu felicidad o infelicidad en las manos de los demás, no puedes hacer nada. Hasta que tú decides, no, con mi jefe tengo que poner una serie de límites, con mi pareja tengo que decidir un plan de pareja, tú tienes que tomar decisiones y empezar a cuidarte tú. O sea, no son los demás los que tienen que generar que tú tengas una sana autoestima, que tú te sientas querida, que si es posible, bien, pero tú tienes que empezar a contar contigo. Exacto. Y a responsabilizarte de tus cosas y a tomar decisiones en tu vida. Ujú. Y decirle a la gente que cada decisión que tomas es una pérdida. Totalmente. Que la gente no quiere tomar decisiones. Porque claro, es que entonces pierdo lo otro. Y claro, la gente es, ni como ni dejo comer porque quiero estar en todos lados y no se puede. Eso produce mucha ansiedad, ¿no? Claro, Querer estar como en 2 sitios distintos a la vez. claro, sí, totalmente. Tú tienes que decidir y al decidir vas a perder. Ujú. Pero es que tenemos que hacer renuncias. Todo no cabe. Exacto. Lo que tú comentabas, ¿no? Que al final la gente, por ejemplo, en redes sociales solo ve la cara que muestras, ¿no? Pero no saben todo lo que estás renunciando detrás y al final ellos tienden a compararse desde su punto más débil, que esto también es flaco favor se hacen, ¿no? La comparación es un cáncer total. Y nosotros aprendimos de pequeños que la comparación era una medida del éxito. Porque nuestros padres, yo creo que sin querer o sin conocimiento, para corregirte te comparaban. Te decían, oye, ¿puedes recoger tu cuarto y tenerlo como el de tu hermano? ¿Puedes ponerte a estudiar que mira a tu hermana que no hay que decirle nada y se pone sola? ¿Puedes buscarte un novio en condiciones que mira a tu primo, tu prima, el novio tan formal que tiene y el tuyo es un perro flauta? Te hacían esos comentarios. No te decían, oye, ¿por qué no te buscas un novio que te respete y que te quiera? O que tenga una ocupación, o que vaya aseado, o por qué no recoges tu habitación y que esté ordenada, o por qué no te pones a estudiar. No, siempre era comparando con alguien. Y eso, por un lado, generaba una rivalidad, esta competitividad en la que nos hemos educado, que para ser bueno tienes que destruir al otro y ser mejor que el otro, cuando los dos podemos ser buenos y los dos podemos ser talentosos. Y por otro lado, te lleva a estar todo el día mirándote tú en el espejo a otra persona a ver si tú eres buena y válida o no. Y es un error. Yo creo que en lugar de trabajar la comparación, que fíjate que cuando éramos pequeños te comparabas con 10 personas, tus primas, tus hermanos y 2 amigas, pero es que ahora te comparas con millones de personas en las redes sociales. O sea, es un caos. Y para nada, porque además cuando te comparas, tú decías, tú te comparas con tu parte vulnerable. No te comparas con lo que más te gusta de ti. Te comparas con tu parte vulnerable, con esa parte con la que siempre pierdes. Y cuando te comparas, no ganas nada. Porque lo que haces es pensar que tú no estás a la altura de esa persona sin saber realmente esa persona dónde está.
Y cuando tú dices, bueno, pues voy a imitarla, a ver si consigo yo, y cuando ves que no puedes, en lugar de pensar es que me inspiré en alguien que no es real, con una vida que no es real y que no conozco, en lugar de eso piensas que tú eres un fracaso porque no consigues hacer eso que es inalcanzable. Yo creo que en lugar de trabajar esta comparación, lo que debemos trabajar es nuestra propia admiración. Admirar es mirar con belleza lo que tenemos delante. Y no nos miramos buscando la belleza en nosotros, nos miramos buscando la crítica, qué tengo que corregir, qué tengo que cambiar, qué es lo que no me gusta, dónde cometo errores, y luego cómo me castigo con todo esto, a ver si espabilo, y eso no funciona. Exacto. Tenemos que mirarnos con un poco más de amor y aprender a reconocer todo lo maravilloso que tenemos, que lo tenemos, pero no es visible si tú no le das valor. Y es que nos miramos con rechazo a nosotros por no llegar a ese canon y a la persona que estamos supuestamente admirando porque nos está provocando dolor. Entonces ahí llega el odio, ¿no? Este hate que dicen de las redes sociales de cuando llegas a una persona con la que no compartes vivencias o valores, me produce rechazo, ¿no? Pues deja de seguirla, eso es lo que le tengo que decir a la gente, deja de seguir al perfil que te genera rechazo, pero ahórrate todos los sincericidios y los comentarios agresivos y violentos que pones en redes sociales, que es una manera de generar odio, y todo para liberarte tú de la miseria que lleva dentro. La gente lleva dentro mucha miseria porque no se para a trabajar en ella y porque están avinagrados, amargados, corriendo, con una vida muchas veces vacía, con esas comparaciones de lo que yo no tengo y si tienen los demás, y sin tener ni idea de cómo es la otra persona a la que están criticando, se permiten la licencia de insultar de una manera poco reflexiva, imprudente, sin valorar cómo puede afectar eso a otra persona, sin empatía. O sea, como sigamos en esta línea, la gente se va a convertir van a tener un grado de psicopatía, porque a la gente ya le da igual. Que tú no compartas una idea política, religiosa o un valor como la relación con los animales, no significa que tengas la licencia para desearle dolor, daño o muerte a otra persona. O sea, vamos a intentar aprender. A mí me encanta escuchar a las personas que no piensan como yo. Creo que tengo mucho que aprender. O por lo menos escuchar y decir, bueno, he escuchado, es una opinión distinta, hacer el ejercicio de empatizar por qué esta persona puede pensar esto sobre la religión, la inmigración, el fútbol, la política, ¿por qué? O sea, ¿qué entorno, qué le ha llevado a estar ahí? Aprender, quedarnos, no intentar convencerlo porque seguramente a mí tampoco me va a convencer, pero cuando hablamos desde el respeto, yo creo que podríamos ser una sociedad muchísimo mejor. Y ahora es todo lo contrario, vamos a ver qué diferencia encuentro para meterte el bofetón. ¿No? Es como, necesito sacar mi rabia, si no es con un donut, es mi rabia en las redes sociales. Sí, absolutamente polarizado. Pero Totalmente. como tú decías, al final en las relaciones también, ¿no? La importancia de renunciar por un lado, de poner límites y de decir no. O sea, esto no va conmigo, o no voy a ir a este plan, o no voy a aceptar este compromiso. Pero realmente nos cuesta muchísimo. Yo creo que estamos, ya te digo, constantemente como diciendo que sí, apuntándonos a cosas que no nos apetecen y que lo sabemos desde el principio, que luego vamos postergando. O sea, ¿por qué no empezar a decir que no desde el principio? Por miedo al desamor. Yo creo que el valor universal para mí, el valor universal es el amor. El amor, todas las personas necesitamos ser amadas y amar a otras personas. Y tenemos asociado que si ponemos límites a las personas que nos aman, igual pueden dejar de amarnos. Entonces tratamos de complacer a toda costa sin darnos cuenta que a veces nos perdemos en el camino. Y yo creo que es importante educar a nuestros hijos y educarnos a nosotros primero para poder ser auténticos, para poder ser nosotros mismos, para saber que decir no puede llevar a que alguien te deje de querer y que si tú tienes que fingir una forma de ser, de pensar, de vestir, de actuar para pertenecer a un grupo, ese no es tu grupo. Hay muchos grupos y ese grupo será maravilloso para otras personas. Porque para mí no hay personas tóxicas, ni relaciones tóxicas, sino hay personas con las que no encajamos y hay comportamientos tóxicos. Entonces, si tú estás con un grupo con el que tienes que tener comportamientos que para ti son tóxicos, no es tu grupo. Tienes que alejarte de ahí y buscar un grupo más afín, ¿no? Y saber que poner límites a una persona de una manera educada, respetuosa, empática,
lo normal es que la otra persona lo entienda. Y no te van a dejar de querer por eso. Si alguien te deja de querer porque tú pones un límite relacionado con tus valores, esa persona no tiene que estar en tu vida. Totalmente. Podrá estar en la vida de otra persona, pero en la tuya no. Aquí volvemos a la frase de María de Mondo también, que estuvo por el podcast, que al final es más importante perder a cualquier persona, que perderte a uno mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Y también vamos a ver un poco la diferencia entre el placer y el deseo, porque yo creo que muchísimas veces, ¿no?, deseamos cosas porque pensamos que el nivel de placer que nos va a generar va a ser igual de alto que el deseo y efectivamente no pasa esto, ¿no? No, mira, tenemos un cerebro cortoplacista, porque es el que nos ayudó a sobrevivir. Cuando estábamos en las cavernas, el cortoplacismo era descansar cuando teníamos sueño y comer cuando aparecía una fiera. Claro, hoy a nivel de cortoplacismo tenemos un montón de conductas insanas. El tiempo que dedicamos a redes sociales, tú igual te metes en las redes sociales porque dices, voy a recuperar una receta para esta noche. Ves la receta y de repente ves, uy, qué bien se han maquillado los ojos. Anda, y esta casa tan bonita, anda, qué escapada. Uy, mira qué cafetería en Madrid, con ese scroll, media hora. Claro, media hora súper atractiva, con cosas que te llaman la atención, pero que luego te ha aportado poco, porque nunca vas a hacer ese truco de maquillaje, igual nunca vas a esa cafetería y nunca haces esa escapada. Pero has perdido media hora de tu vida ahí, en algo que te hacía sentir bien a nivel de cortoplacismo. Esto está gobernado por nuestro sistema de recompensa, por la dopamina. Entonces la dopamina nos lleva a desear, con cosas que nos producen placer inmediato, como puede ser las cosas que comemos más palatables, o una copa de vino en lugar de sustituirla por un vaso de agua, o en acomodarme en el sillón en lugar de irme a hacer ejercicio, o en ver una serie más y robarle una hora al sueño que es tan necesario, porque en ese momento me produce ese deseo, pero el placer luego, si tú lo comparas con el deseo, te das cuenta que no es el mismo. Un ejemplo que la gente puede hacer es: estoy en casa aburrida o frustrada y tengo unas ganas de meterme un chocolate, y empiezas y tú le preguntas, ¿qué nivel de deseo tienes del chocolate? ¿Un 8, un 9? Y cuando luego vas y te lo comes y preguntas, ¿y qué placer te ha producido? Nunca es tan alto, siempre es menos. Entonces, a veces plantearnos que el placer que nos va a dar algo es menor que aquello que deseo, nos hace un poco regular nuestras conductas, estas parche. Sí. Ese, por ejemplo, en los casos en los que podemos discernir si una actividad está alineada con nuestros valores, porque si efectivamente el placer que nos va a generar es menos que el deseo, ya estamos viendo que quizá podamos suprimirla, ¿no? Claro, y por otro lado, aparte de valorar si el placer va a ser mucho más alto, si el deseo va a ser mucho más alto que el placer, es eso que tú dices de los valores. O sea, esto que me he metido ahora en estas plataformas chinas que te llegan 2 días, esto que voy a comprar, que es cambiar pues igual todos los accesorios de baño, mira qué mono, lo del cepillo, ¿realmente lo necesito? ¿Es algo que dentro de 10 días me hubiese comprado también? ¿Me lo puedo dejar ahí en la cesta de la compra y esperar 10 días a ver si dentro de 10 días tengo las mismas ganas que tengo ahora? ¿No? Porque igual va en contra de tus valores que quieres tener menos consumistas, pero como en ese momento estás mal, vas y lo compras. Yo animo a la gente a que lleve en su móvil o en una libreta, si lleva una libreta en el bolso, una lista de valores, ¿vale? Por ejemplo, el valor del minimalismo, si te lo has puesto, y entonces antes de ejecutar cualquier compra o cualquier conducta cortoplacista, míralos. Y de repente es minimalismo, espérate, igual tengo que esperarme 10 días, dejo esto en la cesta de la compra y luego miro si lo necesito o no. ¿No? Porque hay veces que las cosas nos entran por los ojos y es todo tan barato, porque en esas plataformas es todo tan barato, si no cuesta nada, pero no es lo que cuesta, es el acto de no saber parar y darnos cuenta si necesito hacer ese gasto y ese impacto ecológico que va a tener esa compra o no. Total. Esto está muy relacionado también con el sacamete que dices, tanto de hacer cosas, de hacer acciones, como consumismo, ¿no? De sacar y meter cosas. Claro, sí, porque tú vas acumulando en casa, acumulas y no sacas nada, porque luego la gente tiene el síndrome este de Diógenes y guardan un vaquero de hace 10 años a ver si algún día consigo perder los 4 kilos que pillé hace 5. Oye, aquello que lleves un tiempo X sin ponerte, 3 años, dónalo. Claro. Los utensilios que no utilizas en casa, dónalos y luego ni siquiera te falta que vuelvas a meter. Por pronto saca, porque sacar cosas de casa genera como una limpieza mental. Total. Y en cuanto a las actividades, sí, yo siempre digo que tengo pendiente hacer pole dance. Yo no sé por qué, tengo ganas de hacer pole dance, pero no me cabe. O sea, yo para hacer pole dance en mi vida tengo que sacar o el running o el ejercicio de fuerza o mi rato de sobremesa por la noche, porque nosotros en casa cenamos muy pronto, a las 8, 8:30.
Entonces, si quiero meter el pole dance, tengo que sacar algo de eso, pero como eso ahora es más importante que iniciar el pole dance, pues igual cuando me jubile. Seré una jubilada haciendo pole dance que ya no tengo que trabajar. Oye, tan a gusto. Y tan a gusto agarrada a la barra. Claro. Barra para arriba, barra para abajo. Pero ahora no me cabe. Para que me quepa tengo que sacar. O sea, antes de meter, saca. Y ahora no tengo nada que sacar. Y hemos hablado entonces de renunciar, de decir que no, de poner límites, y ahora me gustaría hablar de los derechos, porque me ha parecido maravilloso esto. ¿Cuáles son los derechos que tenemos y que son inamovibles e innegociables? Eso va a depender de cada uno, pero esta es otra reflexión que tenemos que hacer. ¿No? Yo creo que igual que hay pues, unos derechos humanos básicos, tú tienes que tener tus propios derechos. Y para mí tengo derecho al descanso, tengo derecho a no hacer nada, tengo derecho a no responder a todas las peticiones de otras personas, tengo derecho a no cumplir con las expectativas que me pone otra gente, incluso las expectativas que te puedan poner como sociedad, a nivel de físico o cualquier cosa. Y tengo derecho a regular incluso mis aficiones. Si me gusta correr, no tengo que correr cada vez más rápido ni hacer más carreras. O sea, tengo derecho a lo que... Pero me tengo que sentar y escribir, ¿no? Y creértelo. Tengo derecho a, pues a comerme una tarta cuando me apetece, sin tener que justificarme que llevo una semana horrible, que qué menos que meterme una tarta. No, me la como porque me da la gana. No porque tenga ansiedad ni frustración, sino porque me gusta, ¿no? Pues tengo derecho a muchas cosas, pero tú tienes que sentarte y pensar cuáles son. Porque si no vamos todo el día con todo lo que entendemos que son caprichos, el descanso, una tarta, una cenita en pareja, no sé, una limpieza de cutis, es que esto me lo merezco. Y tenemos que estar justificando todo lo que hacemos. Siempre digo que la palabra autocuidado la hemos inventado las mujeres, porque no conozco a ningún hombre que llegue el fin de semana, coja la bicicleta, se vaya con los amigos y diga, necesito mi momento de autocuidado porque si no voy a reventar. No, cogen la bici y se van, ya está. Y es lo correcto. Pero tú no, tú dices, no, es que llevo toda la semana súper estresada, he trabajado un montón de horas, he estado viajando, estoy agotada o me voy al gimnasio, reviento. O vete incluso al gimnasio. Luego es, no me lo merezco. Claro, vete y haz lo que te dé la gana. Claro. No des explicaciones a nadie. Pero si no das las explicaciones parece que no te vas tranquila. Sí. Y entonces inventamos, no, es que me han dicho que ahora el autocuidado es importante y que si no hago esto voy a enfermar. Vete al gimnasio aunque no enfermes. Claro, ¿no? Y pero deja de ahí justificarte. Está. Exacto, es tanto, pero ¿por qué lo haces? ¿Porque te lo están diciendo que tienes que hacerlo o porque tú has visto que lo necesitas en tu vida y que es importante? Claro, pero no solamente tenemos que hacer cosas que necesitamos, tenemos que hacer cosas que nos placen. Total. O sea, es que tenemos ese derecho a dedicar tiempo a nuestro ocio sin tener que justificarnos. Y como mujeres solemos justificarnos muchísimo. ¿Y cómo parar los pensamientos cuando te dices a ti misma, pues no me lo merezco o tengo que hacer primero todas estas cosas antes de tal? O sea, hay una frase que me encanta que dices que es dejar en visto los pensamientos, ¿no? Sí, hay pensamientos a los que por muchas vueltas que le des no vas a llegar a ninguna conclusión. Sobre todo todos los que te infravaloran, invalidan, todo ese autosaboteo, esa crítica constante, pues cada vez que aparezcan de no soy suficiente, no lo merezco, es que no. Yo digo, gracias mente, muy bien, gracias por avisarme de esto, muy interesante, sí. Pasa a la siguiente persona por la calle, si puedes que no sea persona, que sea farola, entretente hablándole esto a la farola que yo contigo no voy a hablar, porque muchas veces lo que hacemos es atrapar el pensamiento de no soy suficiente, digo, es verdad, es que fíjate, y llevo tanto tiempo queriendo comer saludable y yo no pierdo peso, voy al gimnasio y no me noto fuerte, y es que otras mujeres, y empieza ahí todo un diálogo y una parte intensa que si tú le dijeras todo eso a una amiga, tu amiga te diría, chacha, cállate la boca, déjame Totalmente, en paz. Sí. Es que eres una agonía. Sí. O sea, una amiga te cuelga el teléfono Totalmente. si le sueltas todo eso. Sí. O deja de ser amiga. Pues tú contigo es eso hay que pararlo. Yo siempre lo digo, que si habláramos a alguien como nos hablamos a nosotras mismas a veces es que nos mandarían a la mierda, pero era el primer momento. Sí, y cualquier cosa que a ti te vaya a bloquear, cartucho, que no te escucho. Fuera, es que no voy a hablar. Sí. Tú y yo no vamos a hablar hoy. ¿Y cómo conseguir dejar la mente más tranquila? Sobre todo en este mundo en el que todo va tan rápido, que estamos llenos de estímulos. Pues la mente tranquila es realizando actividades que inviten a la quietud, ¿no? El caminar más despacio. Todo lo que tú puedas hacer más despacio va a dar tranquilidad a tu mente, porque este ritmo de ir deprisa, ¿no? Vas corriendo de un lado para otro y que no sabes ni por qué, pero has cogido la manía de correr, de ir a una velocidad por la ciudad más rápida de la que marcan las normas de circulación, hablar más rápido de lo que toca, comer súper rápido,
incluso de pie con un tupper en lugar de sentarte tranquilamente a comer. Cada vez que tú actúas con prisa, tu cerebro se activa. El cerebro interpreta la prisa como una emergencia y como que hay que apagar un fuego, no entiende que tú estés corriendo por correr. Entonces lo que hace es activar la respuesta del sistema nervioso, la respuesta de ansiedad. Una manera de buscar quietud es empezar a hacer todo más lento, caminar por la calle más lento. Mira, yo he venido antes caminando hasta aquí y el Google Maps o lo que fuera me ponía, vas a tardar 1 hora y 20. Hay veces en que la gente me dice, me ponía el Google Maps 1 hora y 20 y he dicho que un jamón, que llegaría antes. Y yo he pensado, no, voy a tardar 1 hora y 20. Claro. Voy a ir al ritmo que me pone. ¿Por qué tengo que ganar a Google Maps? Claro. O sea, es que ya es como lo último, Claro. ¿no? Y hay gente que dice eso, que pone 1 hora y 20, pero esto yo lo hago yo en menos. ¿Pero para qué? Claro. O sea, pasea tranquilamente, circula a la velocidad que toca, habla tranquilamente, come despacio, porque al final del día, si haces eso, vas a perder 5 o 10 minutos, que de la otra manera lo puede ser que lo ganes, pero que lo vas a emplear en alguna chumina. Sí. Pero cuando haces eso, de ir a un tiempo más tranquilo, tu cerebro interpreta que estás en un lugar seguro, porque si no estarías corriendo, huyendo de algo. Y al estar más segura, tu respuesta de ansiedad no se activa, porque tu sistema nervioso simpático no se activa. Entonces empecemos por eso. Y luego realicemos, por ejemplo, actividades que lleven la atención y la intención a una sola cosa. Si estoy cocinando, estoy cocinando. Si estoy leyendo, estoy leyendo. Si estoy contestando un correo, contesto un correo. Intentemos que cuando vayamos a estar en ese estado de mindfulness, de atención plena, tu teléfono esté más lejos de lo que está tu brazo. Porque si lo tienes más cerca, lo vas a coger y lo vas a mirar. Aunque estés leyendo y disfrutando, o aunque estés cocinando, si el teléfono está al alcance de la mano, lo vas a coger y vas a decir, a ver el qué, si no sabes ni lo que estabas esperando. Claro. Entonces, apártalo, porque eso te va a llevar a estar con la multitarea. Estate a lo que estás. Y luego, por supuesto, practica actividades que generen neurotransmisores relacionados con la felicidad y el bienestar. Participa en algún acto solidario, queda con amigos, habla, échate unas risas, camina despacio, o sea, sal a pasear de una manera tranquila, medita, respira, duerme tus horas, realiza actividades que requieran atención, como a ser posible sin la tablet, un puzzle, dibujar, tejer, ordenar, lo que a cada uno le plazca, bricolaje, yo qué sé, montar una bicicleta y desmontarla, lo que sea, pero que te lleve a estar con la atención puesta en una sola cosa. Sí, porque actualmente tenemos la atención fragmentada. Sí. Como esta mente de mono, ¿no? Sí. Que vamos de un sitio saltando para otro, de un lado una para zona a otro. otra. Así es. Sí, porque nos han vendido que la multitarea funciona, pero no funciona. Porque no podemos tener la actividad en 2 cosas a la vez. Entonces la gente cree que hace 2 cosas a la vez, pero lo que hace es saltar. Y salta de una a otra. Y cuando deja una, vuelve a la otra, no sabe lo que estaba haciendo con la otra, con lo que tiene que llevar a revisar todo lo que estaba haciendo, perder un montón de tiempo, luego se enciende otra vez el móvil, vuelve otra vez, y eso es un desquicie. ¿Eso cómo se aplica luego a la hora de tomar decisiones, por ejemplo? ¿Cómo se ve reflejado esa actividad a la hora de otros aspectos? Yo creo que la gente que está mentalmente más agotada y que va un poco más acelerada, comete más errores a la hora de tomar decisiones porque no tienes la quietud para valorar lo que te interesa, lo que te conviene, lo que necesitas, respecto a otras personas que sí que están más tranquilas para tomar decisiones. El nivel de profundidad quizá, ¿no? También. Porque muchas veces cuando entramos, por ejemplo, a leer una noticia, pues lees la noticia entera, pero es verdad que en muchas ocasiones te quedas solo a lo mejor con el titular y ese espíritu crítico tampoco se va como desarrollando, ¿no? Hombre, si te quedas con el titular, por supuesto que no. Claro. Hemos perdido la facultad de profundizar. Porque claro, hay tanta noticia que ver y de hecho hay muchas veces que tú ves una noticia y en lugar de quedarte en esa noticia, ir a la fuente, leer en profundidad, mirar las imágenes, a ver si no son imágenes de hace 5 años, que hay veces que te venden la moto y te ponen otras cosas, tú lees el titular, vas a buscar otro titular, pero no profundizas en ninguna. Y entonces es difícil que tú desarrolles nada porque estás totalmente vendido a los titulares, ¿no? Y a la parte superficial de lo que ves en Internet. Totalmente. Bueno, Patri, pues bueno, yo creo que hemos tocado todos los temas, cómo tener tiempo para todo. Creo que sí que se puede si nos lo proponemos. Renunciando al todo. Renunciando a todo o renunciando al todo de a lo mejor otras personas que no tiene por qué ser el tuyo.
Y me gustaría que nos contaras dónde te podrá ver la gente en los espectáculos en los que vas a estar de gira por España. Cuéntanos un poquito. Pues bueno, la gente, toda la información la tienen en mi página web, en patricicóloga.com. Ahí hay una pestaña con los teatros. Vale. Tenemos en marcha varias funciones que tienen que ver, bueno, el contenido es de psicología, pero convertido en comedia. Hay una que es La ansiedad no mata pero fatiga, con la que estaremos en Madrid ahora el 24 y 25 de mayo, que es un fin de semana. Y luego tenemos en marcha otra función que es Todo lo haces mal y lo sabes, que va sobre valores. Y ahora vamos a Gijón, Valladolid, Valencia, Teruel y no sé dónde más. Vale, lo miraremos luego. Luego tengo la otra, que es una función con una ginecóloga, con la doctora Jiménez, que se llama No soy yo, son mis hormonas, sobre la salud femenina integral, desde la adolescencia hasta que nos hacemos ya mayores. Es muy bonita, muy divertida. Es una obra en la que hay mucha sororidad. Ves a las mujeres reírse, participan mucho y es muy emotiva. Y Creo por que último, podéis acceder a ella en entradas.com. sí, Me parece también, que... sí. Ahí vamos ahora estamos en Pamplona, en abril. Vale. Y luego a partir de septiembre, pues Almería, Málaga, Sevilla, otra vez empezamos con todo el tour. Y en junio sí que tengo el mes completo con Cristina Mitre, que tenemos nuestro podcast en directo, que se llama Nena, no te compliques, que lo solemos hacer cada 2 años, hacemos el directo y estamos por todos lados otra vez. Sevilla, Granada, Córdoba, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Wow. sí. Maravillosa Cristina Sí, también. sí. Sí, tengo Somos muchas muy ganas amigas de tenerla y aquí por el podcast. Hace pues, un tiempito hablamos y... pues ojalá, porque es una mujer súper enriquecedora, Sí. súper vital y muy guay, es amiga y entonces... Qué guay. Aprendiendo, ¿no? También Sí, rodeándote de mujeres interesantes. sí, eso es importantísimo. Sí, sí. Y ahora me gustaría preguntarte a ti, Patri, porque yo siempre acabo los episodios con 2 preguntas. Y la primera es la que te he hecho a ti en el primer episodio y es, ¿cuál sería la pregunta que le dejarías tú a la siguiente mujer maravillosa sin saber todavía quién es? Sin saber quién es, qué pregunta le dejaría. Bueno, pues yo le preguntaría qué le genera serenidad en su vida, porque me parece interesante saber qué nos genera serenidad. Genial, vale. ¿Qué te da serenidad? La siguiente sería, ¿cuál sería la pregunta que le dejarías a tu yo de hace 20 años? Sigue confiando. Sí, la gente muchas veces me ha dicho, pero ¿por qué sigues siendo una persona tan confiada con la cantidad de veces que te han traicionado, ¿no? Pues yo quiero seguir confiando en la gente. La gente es buena. Muy bien. Pues Patri, muchísimas gracias, ha sido un placer, hemos tocado temas preciosos, tanto los valores como tener tiempo para todo. Y nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Un placer. Gracias. Después de esta maravillosa conversación lenta con Patri Psicóloga, en La Mujer Maravillosa Inspira, quiero contarte la historia de una mujer maravillosa que también está haciendo cosas muy grandes. Así que ha llegado el momento de que la escuches a ella. Bueno, estamos aquí con Carla Lourdes, para todos y todas las que nos escuchan y nos ven aquí por vídeo, en este caso estamos por videollamada, y estamos en la sección La Mujer Maravillosa Inspira, con una cantante que bueno, poco a poco nos va a ir descubriendo cuál es ese misterio y la magia que se esconde tras su música, pero bueno, deciros que ella es maravillosa y que vamos a conocerla un poquito más a fondo. Bienvenida, Carla Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Estamos aquí en esta conexión Vigo-Madrid. Hoy que las tecnologías nos lo permiten porque lo estamos grabando un día después del gran apagón que hemos vivido aquí en toda la península y la verdad es que estábamos comentando antes que cómo cambia todo, ¿no? Cómo un día se puede volver tan sumamente complicado y puede afectar tanto por precisamente la falta de la electricidad, ¿no? Hombre, sí, totalmente. Y eso que han sido pues 24 horas, menos de 24 horas quizás para Galicia, lo comentábamos antes, un poquito más, tardamos un poco más en llegar, pero sí que es cierto que el mundo se puede venir abajo sin electricidad. Lo único que puedo hacer el apunte de que nos hemos salvado un poco en la música. O sea, quitando todo lo que gira en torno a las canciones de las redes sociales, de no poder comunicar. Yo soy la primera que tengo varias fechas importantes esta semana que no he podido contar en redes todavía, tal.
Pero compañeros que daban clase en escuelas de música, yo les preguntaba, en plan, ¿y hoy seguís con normalidad? ¿Y ayer cómo hicisteis? Y ellos, no, dimos las clases en el parque de enfrente, tocamos la guitarra, entonces pienso, mira, pues mira, la música, la guitarra, las canciones no dependen tanto de la luz, o sea, es algo que, bueno, que tendremos siempre, pase lo que pase. Totalmente. Es que hubo muchos momentos, tanto en la calle, pues eso, yo creo que todos salimos a la calle a ver un poco el panorama, la gente súper desubicada, la gente arremolinándose a la salida del metro, los autobuses, un caos sin semáforos, los coches como locos, un montón de vecinos queriendo ir a recoger corriendo a los niños al colegio, o sea, muy Sí. loco todo. Pero es verdad que por la tarde luego se intuía ya que después de 2 o 3 horas como de la situación un poco más de calma, y yo personalmente estuve toda la tarde o gran parte de la tarde leyendo, un libro que me he cogido hace como un par de semanas y llevo todos los días diciendo: "Me tengo que poner con el libro, me tengo que poner con el libro", y hasta ayer no he encontrado como un momento para eso. Y la verdad es que disfruté un montón esas 3 horas o 2 horas que estuve leyendo, porque me metí muchísimo en la lectura y ninguna notificación del móvil ni nada me Ya. distrajo. Igual tendríamos que empezar a programarlos, en plan, un apagón cada X tiempo, avisando a todo el mundo para que la gente pues, controle los congeladores y estas cosas, los ascensores, Totalmente. pero de vez en cuando, apagón generalizado y todo el mundo a pensar y a hablar con sus seres queridos, que también hace falta. Total, bueno, en este caso hablar con los seres queridos no podíamos, porque también mucha angustia, no pude hablar con mis padres hasta bien entrada la Ya, bueno, si no estás con ellos, claro, yo noche. pensaba más en, Sí, en en la familias, que tiene salir en casa o el perro o la gata, quiero sí. decirte. Sí, sí, eso sin duda, pero muy fuerte. O sea, obviamente, esto no es nada agradable, o sea, y bueno, ya se verá, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel personal vi ciertos cambios y a mí Mm. personalmente pude, concentrarme en ese libro que tanto estaba postergando, así que bueno. Y precisamente esto se une mucho con el espíritu de este podcast, que es ir más lentos y parar, de este ritmo frenético, de esta inmediatez del mundo, ¿no? Que parece que todo tiene que ser para ayer, que constantemente el contenido se duplica, que tenemos Sí. que estar abiertos a absolutamente todos los estímulos. Y precisamente en estas conversaciones lo que a mí me gusta hacer es parar un poco, ¿no? Y que las personas, que las mujeres maravillosas puedan, en este caso, expresarse. Y yo creo que el disco que acabas de presentar, el día que descubrí el lunar de tu oreja, que lo tenemos por aquí, o sea, Qué es guay. un ejemplo de todo eso, ¿no? De todas esas cosas que merecen ser valoradas y escuchadas, ¿no? Sí, yo creo que al final ha sido, no empezó siendo esa la idea inicial, pero acabó siendo un poco esto, acabó siendo un trabajo personal, o te diría el trabajo personal más grande que he hecho conmigo misma, em, porque sí que es verdad que este disco salió gracias bueno, se financió gracias a una campaña de crowdfunding que yo lancé en noviembre de 2023. Y cuando lancé la campaña yo tenía una idea de álbum, tenía una idea de canciones y bueno, cero financiación. Pero después de ver las aportaciones de la gente, cómo bueno, me apoyó tanta gente y además, bueno, que recaudamos un montón de dinero también, que hacía falta, pues como que eso fue como me surtió como el efecto un poco contrario, en plan de sentí que las canciones que tenían que no eran suficientes para todo el apoyo que yo había recibido en ese crowdfunding. Entonces, viví un poco bloqueo creativo y dije, va, todo lo que tengo lo deshago y voy a reescribir el disco. Voy a reescribir el disco con algo más profundo y algo que quizás la gente pueda pensar que sí, que es lo que mejor he hecho hasta ahora, o yo misma pensar, esto es lo mejor que he hecho hasta ahora, ¿no? Quedar muy convencida. Y entonces, pues todo este álbum lo reescribí con esa idea, con la idea de acercarse a las emociones, acercarme un poco más a mí misma. Cada canción desgrana un poco una emoción que me incomodaba o que me sobrepasaba, que yo tenía pues reflexionada en textos del móvil, que empecé a escribir en la pandemia, por cierto. Y un poco pues tirando de esos hilos, pues bueno, se escribió este álbum el año pasado, sí. Sí, has dejado como ese tiempo a las emociones. Precisamente lo hacemos en un episodio que he grabado con Patri Psicóloga, donde hablamos ¿Mm? cómo tener tiempo para todo. Y es que se relaciona mucho con lo que comentábamos antes. Muchas veces metemos en ese todo
absolutamente todas las cosas, todos los planes, todos los compromisos. ¿Y qué pasa? Que no queda tiempo en nuestras agendas ni en nuestra vida para esos tiempos de reflexión en los Sí. que te estés preguntando algo o no te estés preguntando nada, pero surjan las cosas, ¿no? Que es como justamente una se conoce. Entonces yo creo que tú has dedicado ese tiempo, ¿no? Sí, o sea, es complicado dentro de la rutina, es lo que tú dices, tener ese momento para ti, incluso en tu casa, ¿eh? Porque yo en mi casa tengo un perro y una gata que también te demandan espacio, no los puedes encerrar y decirles, no, ahora quédate al margen que voy a meditar. Pero sí que, por cierto, me ayudó mucho una psicóloga con la que yo estaba trabajando, pues eso, entre finales del 23 inicios del 24, que tenía una terapia muy concreta que se llama focusing, que no sé si tú escuchaste hablar de esto. Sí, bueno, entiendo que es poner foco en una sola cosa En una sola y cosa, olvidarnos exacto. de la multitarea, ¿no? Exacto. Entonces es como que tú en esa, es una especie de meditación en la que tú vas conectando con la emoción X que salga ese día y te vas acercando a ella, de tal manera que acabas, pues intuyes de qué color puede ser incluso la emoción. Entonces como que ese trabajo, ese momento a mí también me ayudó a hacerlo yo de manera autónoma en mi casa con las emociones a las que yo me quería acercar y de ahí pues ir sacando pues todas las canciones. Ujú. Vamos a seguir hablando porque esto me ha gustado mucho. El día que descubrí el lunar de tu oreja comienza con el verbo avanzar y en eso podría resumirse todo, porque este disco es un viaje hacia adelante. Así ha tenido que ser para el artista que imprime madurez y profundidad en cada canción. ¿Qué es para ti avanzar, Carla Lourdes? Buah, pues yo creo que esto, en plan seguir y seguir probando, sobre todo en la música. Esas palabras que lees son de Guadaguerra, de mi amiga escritora, que también acaba de sacar una novela increíble. Y es que yo creo que hasta que ella no lo escribió, yo no fui consciente. O sea, yo no arranqué lo que es la primera canción, tan raro, empieza con avanza rápido. Yo no era consciente de que realmente empezábamos con el verbo avanzar, pero que básicamente define todo, porque yo venía quizás de un pop más clásico o de unas estructuras más concretas, siempre dándole mucho peso a mis letras, porque es como la parte más importante para mí de mis canciones, vaya. Em, y quizás el hecho de seguir jugando, de lanzarnos a una producción un poco distinta, ser más directa incluso con el mensaje, que era algo que hasta este momento me había costado. O sea, tú escuchas mis canciones anteriores y son todo metáforas ahí imposibles para que nadie sepa con quién hablaba, ni de quién, ni de cuándo, ¿sabes? Y ahora es como que todo más directo. Yo creo que es eso, ir dando pasitos poco a poco. Que no significa que un paso adelante sea avanzar, a veces son dos pasos atrás y avanzas también igualmente. Sí, quizá avanzas en otra dirección. Por muchas veces Exacto, el camino, nos imaginamos un posible camino y luego el camino era al revés. Pero, exacto. ¿y cómo empezaste en el mundo de la música? ¿Cuándo sentiste que esto te encantaba? Pues yo qué sé, yo creo que en el útero de mi madre es lo típico que se dice, pero sí, o sea, yo creo que siempre me gustó, pero según los años como que iba vinculándome a la música de diferentes formas. Entonces, pues cuando eres niño, pues como un niño se vincula a la música, simplemente jugando o yo qué sé, pues yo crecí con Disney Channel, entonces yo veía Camp Rock y quería ser tal o quería ser Hannah Montana, yo qué sé, estas cosas. Y luego sí que crecí con una formación de clásico. Yo toqué el violín y el piano en el conservatorio hasta los 17 que lo dejé por se solapaba con el bachillerato y mil cosas, te ibas a la universidad. Y yo creo que cuando me vine a la universidad, que me vine a estudiar a Vigo, que yo soy de Ponferrada, por cierto, del Bierzo, Ujú. Vaya eh, zona, madre mía, impresionante. es increíble. Siempre que vuelves te da muchísima paz. Sí. Y nada, y eso, y cuando vine a la uni ya fue cuando un poco me empecé a centrar más en la parte compositiva, pues porque no tenía mucho más aquí. O sea, una guitarra que era de mi padre, que yo ni sabía tocar, que fue como aprendí por necesidad, porque no me podía traer el piano para componer, y a raíz de ahí, pues todo lo demás. Ujú. Pues cuéntanos un poco qué encontraremos en este álbum, al margen de lo que hemos hablado de las emociones. O sea, bueno, es que es una preciosidad. O sea, aquí no sé si se capta, pero
Es un álbum, ¿no? Que viene como muy mezclado con la historia, ¿no? Está como entrelazado, mucha parte personal. Es una belleza. Aquí muchas gracias. Sí. Si te tuvieras que quedar con una canción, ¿con cuál sería? Y esto es un ejercicio muy difícil. No, y te diré porque es que encima va cambiando según pasan los días. O sea, igual me hicieron esta pregunta igual el miércoles pasado y dije una cosa y ahora no pienso lo mismo. Entonces va a ir cambiando de forma. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, La Calma, que fue uno de los adelantos del álbum, no sé, o sea, el aprendizaje cuando la escribí, cómo la produje con Raúl Ben, que es el productor de los temas, nos abrió un poco el camino a cómo queríamos que sonase todo lo demás. Entonces, también fue la primera canción que escribí después del bloqueo creativo. Entonces me dio como un poco de esperanza. No voy a dejar de escribir canciones, simplemente tengo que aceptar el barbecho, por así decirlo. Sí, total. Entonces, Bueno, ya está. la tierra debe descansar. Al final, Exacto. que has hecho esa metáfora, pero que yo creo que es súper importante. Igual que la tierra debemos descansar, es necesario. Exacto. El Descansar y gran apagón, ¿no? cosas. El gran apagón. De esto saldrán canciones. Ya no sé si mías, pero de alguien. Sí. Eso es como que también tienes que darte ese espacio para vivir, para sentir cosas y a veces cuando todo está bastante, no sé, hecho rutina en tu día a día es complicado, bueno, hacer canciones, es así. Entonces, pues después de esa etapa escribí La Calma y es de esas canciones que cuando las escribes guitarra y voz ya sabes cómo quieres que estén los elementos después en la producción. Entonces, de momento me quedo con esa porque es la que, bueno, a la que más agradecida le estoy de haberla escrito. La Calma, qué bonito nombre. Gracias. Pues yo creo que Carla Lourdes es una buena palabra, un buen sentimiento para dejarlo aquí. Por cierto, formato CD, también recuperar ese formatos anteriores y dedicar ese tiempo, que a mí esto es una cosa que me gusta mucho, que hoy en día parece que escuchas a lo mejor una canción de un artista y luego no te sumerges tampoco en el álbum completo. Y yo creo que a mí me encanta poner un álbum completo, la discografía y estar un rato como sumergiéndote en ese universo. Y yo creo que este álbum es muy recomendable de hacer y sobre todo en directo ya ni te cuento. Exacto, ya cambia, pero sí que es verdad que sale en formato CD y vinilo, que eso es una que también, que estoy muy orgullosa también porque los formatos físicos son preciosos. Fusionan un poco lo que has dicho, lo hecho a mano, porque todo lo que está pintado lo pinté de verdad, se escaneó y se montó. O sea, todo lo que parece que está hecho, la foto que está rota y pegada en la pared, eso no está hecho online, eso lo cortamos y lo pegamos en la pared de la casa del diseñador, le hicimos una foto y luego lo montamos. O sea, todo está hecho de verdad. Lo que está escrito a mano está hecho de mi letra. Entonces, bueno, yo creo que lo que dices tú, en plan, por la forma en la que se escucha un CD o un vinilo, que no, bueno, en el CD sí puedes pasar a la siguiente, pero en el vinilo no. Y te tienes que comer toda la cara A o B. Y entonces, nada, yo creo que también es una forma distinta de disfrutar la música. Sí. Pues con esa calma, Carla, nos quedamos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme poder charlar contigo y nos vemos por las salas. Exacto, nos vemos prontito. Un beso, muchas gracias. Un beso. En este episodio hemos aprendido que podemos llegar a todo, pero sabiendo cuál es nuestro todo, que va alineado con nuestros valores. Espero que te haya gustado. Antes de acabar este episodio, me gustaría recordarte que tengo una newsletter. Puedes suscribirte gratuitamente a ella buscando en tu navegador lamujermaravillosa.substack.com. Ahí también te informaré de los próximos eventos en vivo donde me encantaría contar contigo. Además, recordarte que puedes escuchar La Mujer Maravillosa cada 15 días en Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Y poco más, que pases un gran día o una noche maravillosa.